Muy bien, después de la oración vamos a continuar con la temática que estábamos hablando acerca del enemigo invisible. Parte número 9. Cómo se van rápido las semanas, ¿no? Más de 2 meses. Pero vamos a continuar porque hay mucho para hablar en el día de hoy. Estudiamos que prácticamente el método más práctico que le ha resultado al enemigo para destruir al pueblo de Dios es la infiltración. Es traer gente al pueblo de Dios que no está ni convertido, ni consagrado, ni ha nacido de nuevo, pero es parte del pueblo de Dios. Y esas personas son las que más daño desde adentro le hacen no solo al pueblo de Dios, sino a la misión y a la obra del Señor. Y vimos que finalmente la profecía decía que la iglesia no solamente iba a ser infiltrada, sino también iba a ser corrompida desde adentro. Y la historia dice que por más de 1000 años la Iglesia Católica, el papado, cualquier libro de historia lo puede explicar, muestra la dominancia del papado sobre reyes, gobernantes e instituciones, y aún la creación de la Santa Inquisición fueron obras maestras del papado de Roma. La iglesia se había corrompido hasta que Dios levanta a los reformadores que empiezan a hacer la obra de la contrarreforma, o sea, empezaron a mostrar lo que decía la palabra del Señor en su intento que la iglesia, el papado, se reformara y regresara a la palabra del Señor. Pero al final del día la iglesia toma la decisión de hacer la contrarreforma y se hacen 3 decisiones. Número 1, se añaden los libros apócrifos a la Biblia, por eso las Biblias católicas tienen más libros que la iglesia, las Biblias protestantes. Además de eso, resucitan el concepto de la Santa Inquisición. Y número 3, nace lo que sería los campeones del papado. O sea, los que habrían de restaurar la herida mortal que la iglesia recibió bajo Napoleón Bonaparte y que la herida se consuma con los protestantes, o sea, con los reformadores, y finalmente la iglesia va perdiendo poder en el área política y en el área religiosa. En aquel entonces los reformadores supieron quién era el papado. Hoy en día les puedo casi asegurar que la gran mayoría de libros históricos, la gran mayoría, está la información de quiénes eran los jesuitas, está prácticamente o suprimida, cambiada o eliminada. No hay tanta información de quiénes son los jesuitas. Es información que está bajo control, pero en aquel entonces no necesitaban ni siquiera noticias. Todo el mundo sabía quién era el papado. Todo el mundo sabía lo capaces que ellos eran, o lo que eran capaces más bien de hacer en la autoridad que habían recibido, y llegaron la gran mayoría de ellos a identificar al papado de Roma como el cumplimiento de la apostasía de la santa palabra del Señor, lo que la profecía indicaba. Por ejemplo, los reformadores identificaron que el papado era un poder blasfemo. Por ejemplo, la cita bíblica que les quiero compartir rapidito, aparece en el evento en el cual Cristo sana a un paralítico, es en sábado, y le dice al final, cuando lo mira: hijo, tus pecados te son perdonados. Por supuesto, tanto tú como un servidor entendemos que Jesús, siendo el verbo de vida, el que resucita a los muertos, puede perdonar pecados. No cometió ninguna blasfemia, era el Hijo de Dios. Pero algunos que estaban sentados ahí cavilaban en el corazón y decían, ¿qué es lo que decían en sus corazones? ¿Por qué habla así? Ahora mira la palabra interesante que usan. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, es verdad, fariseos, saduceos y maestros de la ley ya tenían conceptos teológicos muy torcidos en aquel entonces, pero en estos también.
En este le dieron el martillazo en la cabeza del clavo. Tienen razón en lo que están diciendo. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Por esa razón lo quieren apedrear. Y Jesús dice, bueno, muchas obras he hecho de mi Padre, ¿por cuál me quieren apedrear? Y dicen, pues no te apedreamos por lo que has hecho, sino por lo que dijiste, porque te hiciste igual a Dios. En otras palabras, solo Dios puede perdonar pecados, y tú, siendo hombre y no Dios, te atreves a perdonar pecados. Por esa razón, un pecador, pues ¿cómo le puede perdonar a otro pecador sus pecados, siendo el mismo pecador? Sin embargo, el papado llegó al punto de la corrupción teológica que llegó a establecer el asunto del sacramento de la penitencia o de la confesión de los pecados, yendo en contra a lo que dice la palabra del Señor, que solo Dios puede perdonar los pecados. Y aún así, aún sabiendo lo que dice la Escritura, crean el sacramento de la penitencia, que hoy en día es conocido como la confesión. Y desde muy pequeñitos los niños son enseñados para prepararse para hacer su primera comunión. De hecho, hay libros que han sido escritos, guías de confesiones, para enseñarle a los niños a entender el significado de la confesión. Y ahora a los niñitos se los enseña a abrirle el corazón a un ser humano mortal, confesándole todos sus pecados. Que a quien le deberían de abrir su corazón es al Dios del cielo. Pero entonces el papado, en su corrupción, hace un lugar que la confesión sea directa a Dios y pone la confesión hacia ellos como seres humanos. Por ejemplo, en el Catecismo, la Fe de Millones, que es uno de los más conocidos dentro de la Iglesia Católica y lleva la insignia papal, dice: como los herederos del poder y la autoridad de los apóstoles, el sacerdote de la Iglesia Católica ejerce el ministerio de la reconciliación, perdonando los pecadores arrepentidos en el nombre de Jesucristo. Así es que la misma Iglesia corrobora que ellos tienen la autoridad de poder perdonar los pecados. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con Isaías 43:25? Yo, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. O sea, Dios es claro en decir que el único que puede no solo perdonar, sino borrar la rebelión es Dios mismo. Primer libro de Juan, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿a quién tenemos delante del Padre? ¿Al sacerdote, al obispo, al cardenal? No, a Jesucristo el justo. Él, y no el sacerdote, y no el cardenal, y no el Papa de Roma, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino pues por los del mundo entero. Además, algunos han dicho que el sacerdote pues es el intermediario que Dios puso entre el pecador y Dios, y que Dios al sacerdote le dio el poder del perdón de los pecados. Sin embargo, 1 Timoteo 2:5, mira lo que dice palabra de Jehová: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el único mediador? Jesucristo, hombre. Y eso echa por tierra la mediación de los santos, las veladoras, la mediación de la Santa Muerte, o todos los santos y mujeres santas a los cuales se les ha declarado santos, que pueden ser cointercesores. No me quiero meter mucho para no causar malestar, pero hay que decir la verdad. Se ha enseñado aún a nuestros hermanos católicos que la bendita Virgen María es co-mediadora entre Dios y los hombres. Pero el apóstol Pablo dice: hay un solo mediador,
y su nombre es Jesucristo hombre. Por lo tanto, los reformadores identifican en el papado al poder blasfemo por atreverse a tomar los atributos de Dios y, siendo hombres, perdonar pecados. Esa es una blasfemia. Además, la Biblia explica otra cosa que es blasfemia. Por ejemplo, San Juan 10 dice: los judíos le rodean y le dicen: ¿hasta cuándo nos van a turbar el alma? Si eres el Cristo, pues dilo abiertamente. Y Jesús les dijo: ya os le dije, pero no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora fíjense, yo y el Padre uno somos. Ejad, somos uno, una sola cosa. Entonces los judíos, que entendieron bien, volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les dijo: buenas obras he hecho, por cuales me apedreáis. Y otra vez ellos responden: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así es que aquí hay una segunda blasfemia según la Biblia. Uno, que un ser humano normal se atreva a perdonarle pecados a otro pecador, él mismo siendo pecador. Y número dos, que un ser humano normal, nacido de hombre y mujer, se atreva a llamarse Dios o tomar los títulos de Dios. Y por eso querían apedrear a Jesús, pero obviamente Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo Dios, y el Verbo se hizo carne. Y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y le puedo seguir. Ahora, de Cristo no estaba cometiendo ninguna blasfemia, pero el papado, los reformadores lo identificaron como un poder blasfemo. Llámese cualquiera de los reformadores. Y hay una lista muy grande, todo lo pueden conseguir en el internet, desde Lutero, Melanchthon, Ocolampadius, Bullinger, Tindler, Latimer, Kramer, Fox, Knox, y la lista sigue. Todos ellos identificaron que la profecía de Tesalonicenses, de aquel que se levantaría en la iglesia para poder llamarse como Dios en la tierra, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, esta profecía se había cumplido, no en el futuro, ya se había cumplido, y era nada más y nada menos que en el papado. No fue un reformador, no fueron dos, fueron muchísimos. Claro, eso hizo temblar los fundamentos de la Iglesia Católica, eso hizo temblar su sistema doctrinal, eso hizo temblar el concepto de su autoridad, eso hizo temblar la autoridad de los papas. De hecho, las 95 tesis que Lutero clava son tesis directas en contra del papado. Y el papado no tiene respuesta. De hecho, tuvieron que pasar varios años, desde 1517 hasta que se hace el Concilio de Trento, que es el concilio que duró varios años, para poder lidiar con los protestantes, especialmente con estos tremendos pensadores, reformadores. Y finalmente el Comentario Bíblico Adventista habla acerca del Concilio Ecuménico de Trento, y dice así: el primer concilio ecuménico que tomó un acuerdo a favor de aceptar los apócrifos del Antiguo Testamento fue el Concilio de Trento. Fue Macabeos, Judith, Daniel 13, 14, etcétera, etcétera. Su propósito, el de Trento, principal fue trazar planes para combatir la reforma. O sea, no era para humillarse, no era para aceptar que estaban mal, no era para aceptar que doctrinalmente se habían desviado de la sana doctrina y que literalmente habían abusado de la autoridad que Dios les había dado de ir a predicar el Evangelio, sino que más bien pervirtieron el Evangelio y se transformaron literalmente en Babilonia. Pero en vez de haberse humillado, tomaron en Trento
bajo los obispos que fueron citados algunas decisiones. ¿Qué obispos y qué grupos asistieron a Trento? Bueno, el comentario bíblico sigue diciendo, al principio predominaban los dominicos españoles, los discípulos de Tomás de Aquino, pero pronto fueron desplazados por los jesuitas. Se decreta, bajo la dirección ahora de los jesuitas, que la fuente de la verdad se halla en la Biblia y la tradición. Esto da poder a la Iglesia para interpretar la Biblia a su manera. Por esa razón, hoy en día la Iglesia Católica es la unión de dos filosofías. Número uno, la primera es que creemos en la Biblia. La verdad de Dios está aquí, pero también la verdad de Dios está en la tradición autorizada del magisterio de la Iglesia. Por eso ellos creen mucho en la patrística, o sea, lo que enseñaban los padres originales de la Iglesia, los que eran los discípulos de los discípulos. Dice, bueno, no está en la Biblia, pero en la patrística antigua los discípulos de los discípulos practicaban los domingos, y los domingos ya los guardaban y practicaban esto y lo otro. Y tú dices, bueno, pero si eso no está en la Biblia, no, pero la tradición está al nivel de la Biblia. Ahora, ¿cuándo se toma esa decisión? En Trento. ¿Y por qué tomaron la decisión? Porque antes no habían sido retados. Hasta que se levantan los reformadores, ahora doctrinalmente se los reta. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, con los libros que ellos tenían en la Biblia, no había justificación para sus doctrinas, por lo tanto, tienen que añadir los libros apócrifos. Dicen ellos, la doctrina católica tal cual la expuso el Concilio de Trento es que los que salen de vida en gracia y caridad, pero no obstante deudores de penas que la divina justicia se reservó, las padecen en la otra vida, o sea, es el purgatorio. Esto es lo que nos propone creer acerca de las almas detenidas en el purgatorio. Ahora, el comentario bíblico adventista, hablando de lo que estaba sucediendo en ese entonces, uno, con el abuso del poder de la Iglesia; dos, la pérdida de credibilidad de la Iglesia, de los reyes, de los duques, de los príncipes, del populacho y de muchos líderes de la Iglesia. Y número 3, del asunto ahora de los reformadores que se levantan retando teológicamente a la Iglesia. Dice el comentario bíblico, tomo 4. Durante la reforma que comúnmente se considera empezó en el 1517, cuando Lutero coloca las 95 tesis, el poder papal, ese fue el resultado, fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Los esfuerzos del papado por combatir la reforma se concretaron, uno, la creación de la Inquisición, aunque ya la Inquisición desde los 1200 estaba funcionando, pero la resucitaron; la creación del índice, le añaden los libros a la Biblia; y 3, en la organización de la orden de los jesuitas. Ahora pongan atención. Los jesuitas llegaron a ser el ejército intelectual y espiritual de la Iglesia para la exterminación del protestantismo. ¿Cuál fue la mentalidad de la Iglesia? Que un tomate podrido echa a perder los demás tomates. Y esa fue la decisión que llegó al Concilio de Trento. Los protestantes ya están podridos. Cambiarles de mente, mejor aniquilémoslos. Y muerto el perro, se acaba la rabia. Y entonces traen a los perros de casa, que eran precisamente los de la Santa Inquisición. A Lutero lo borran de la Iglesia, lo excomunicaron, y ahora se crea el Santo Oficio. Que por cierto, Ratzinger, siendo papa, antes de ser papa, era el jefe del Santo Oficio, que si ustedes piensan que ha desaparecido, están cometiendo un grave error. ¿Quién dirigía las torturas? Muy santas, ¿verdad? Eran los mismos sacerdotes. Por eso le llamaban la Santa Inquisición, porque era la Santa Iglesia quien dirigía las torturas. ¿Quiénes inventaban, si ampliamos la toma, hermano, quiénes inventaban estos métodos? Pues yo no creo que haya sido Pablo, o Pedro, o San Juan, o el mismo Cristo, que si te dijo, te pegan en una mejilla, ponle la otra. No, hermanos. Fue
fue la Iglesia Católica, fue el papado. Por cierto, han pedido perdón de esas atrocidades. Pero les garantizo que no existe un libro de historia hoy en día que fehacientemente pueda describir lo que sucedió durante las etapas más oscuras que la humanidad probó. Que Hitler ni que nada. Lo que la Iglesia hizo fue 100 veces más grave y más atroz de lo que Hitler le hizo a los judíos. Sacerdotes teniendo la cruz en la mano y al mismo tiempo torturando y sacando confesiones llenas de dolor y de sangre, hacían que la gente traicionara sus valores y sus principios, rompiéndole las piernas, rompiéndole los huesos, desollándoles la carne, metiéndoles litros y galones de agua, a las mujeres cortándole los senos. Es más, no les voy a hablar ni de la matanza de San Bartolomé, que Elena de Guay en el libro Conflicto de los Siglos habla de las terribles atrocidades, los excesos, las maldades. Hermanos, si tú piensas que esto viene de Dios, por eso los grandes reformadores decían, o sea, si la Iglesia dice que vino de Dios, ahí no vemos ni a Dios, ni a Cristo, ni al amor. Por esa razón mucha gente en lo que era el iluminismo de la Francia rechazó todo lo que tenía que ver con Dios, y todo eso abrió paso a movimientos como el humanismo, que quieren hacer a un Dios a un lado. ¿Para qué queremos un Dios tan cruel? ¿Y para qué queremos una iglesia que dice que es santa, que de santa no tiene un pelo? Y de ahí nace la idea de Francia haciéndose atea, nace la idea de Carlos Darwin, no hay Dios, venimos de un chango, somos animales, seres racionales, el más fuerte se come al más débil. Y ahí está la prueba, ya eran los más fuertes, pues a los más débiles los exterminaban. Y estamos hablando, hermanos, que eso no fue por un día ni por dos. Estamos hablando que eso lo hicieron por siglos. Hasta que interviene Napoleón y finalmente le da el golpe de la herida mortal. Si no, el papado ahorita estaría en la Santa Inquisición con musulmanes, con chinos, con budistas y con protestantes, con reyes y gobernantes. No lo hace porque no tiene el poder. Elena de Guay es claro en decir, si pudiera hacerlo, hace rato lo hubiera hecho. Pero pacientemente, bajo la guianza de los campeones del papado, que eran los jesuitas, hicieron planes a futuro de cómo recobrar todo lo que había perdido el papado. Reyes que ya no lo respetaban, la iglesia inglesa que ya se había separado, los alemanes que no querían saber nada, los suizos, valdenses, albigenses y un montón de naciones que se empezaron a apartar del papado. Dijeron, esta es nuestra oportunidad de apartarnos de un poder que está tan corrupto, que además de eso se ha llenado las manos de sangre, matando a jóvenes, niños, adultos, mujeres, pueblos enteros en el nombre de Dios. Ahora, si tú piensas que estamos atacando a la Iglesia Católica, estás cometiendo un error, porque la gran mayoría de hijos de Dios están en la Iglesia Católica. Estamos hablando del sistema de la curia. Estamos hablando de la cúpula de la dirección que se corrompió, igual que en el tiempo de los judíos. Había mucha gente buena en el pueblo que creyó en Cristo, pero los líderes arriba ya estaban podridos. Cristo mismo les dijo, sepulcros blanqueados, el juicio viene sobre ustedes. Lo mismo le pasó a la Iglesia Católica, se corrompió al grado que finalmente, en vez de reformarse, igual que los saduceos y fariseos, mataron a Cristo. Hicieron exactamente igual, dirigidos por un poder que no era el poder del Espíritu Santo. E hicieron planes a largo plazo para poder recuperar, bajo la dirección de los jesuitas, los poderes perdidos por el Vaticano, por la Reforma,
por sus excesos y por sus abusos. Elena de White, comentando acerca de esto, y voy a leer bastante del conflicto de los siglos, dice lo siguiente, página 249 y 250. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, claro, obviamente había naciones enteras que estaban conociendo finalmente en su idioma la palabra de Dios. Roma, hablando del papado, reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Ese siempre ha sido su plan desde el principio: exterminar a toda entidad, persona o institución que no respete la supremacía del papado. Entonces, la parte en azul fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. La palabra escrúpulo significa que cuando tú vas a hacer algo malo, hay algo en tu conciencia que te dice no lo hagas. Por eso hay gente que dice yo tengo escrúpulos de conciencia, o sea, no me siento bien haciendo esto. Los jesuitas no tenían escrúpulos. Lo que se les ordenaba es lo que tenían que hacer. Y lo que hacían no era noble, lo que hacían era cruel. Los escrúpulos y la conciencia la hicieron a un lado. Y el resultado fue que se convirtieron en un ejército, igual que un soldado. ¿Saben ustedes cuántos soldados cuando regresan de la guerra regresan locos? Con 2 o 3 tornillos sueltos. Se quieren adaptar a la sociedad, pero ya les cuesta trabajo porque se acostumbraron a matar niños. Y hay muchos soldados que en una guerra, pues si tú piensas que la guerra es algo bonito, la guerra es lo peor. Hay soldados que les ha tocado matar a mujeres, niños, y regresan con la cabeza atrofiada. Ya la cabeza, ¿por qué? Porque van en contra de los escrúpulos de conciencia. Pero si su comandante le dice, tú apriétale el gatillo y vuélele la cabeza y ejecútalo, donde manda capitán o gobierna marinero. Los jesuitas llegaron a convertirse en un tipo de ejército militar bajo el manto de vestimentas sacerdotales. Por eso es lo que la Biblia presenta, la sorpresa de Dios, que una orden religiosa que debería haber sido un ejemplo como la de Jesús, de morir en la cruz dando todo, se convirtió en una institución opresora, perseguidora y cruel. Es más, ella sigue diciendo, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón, ya no escuchaban ni a su conciencia, y a la voz de la conciencia no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenía más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar ni por el frío, ni el hambre, ni el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte en la verdad, o sea, sacrificio. Estaban dispuestos los cristianos a sacrificarse por Dios. Y eran capaces de aguantar el potro, el calabozo, la hoguera. Para combatir estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos al fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponerse al poder de la verdad de todas las armas del enemigo. Por algo llevar el nombre de jesuitas, llevar el nombre de Jesús. Bueno, los cristianos lo hacen, nosotros también. Ellos están dispuestos al sacrificio, nosotros también. Por eso se llamaban jesuitas, llevaban el nombre de Jesús. Pero no es interesante que Jesús decía, no todo el que me llama Señor, Señor, y ellos llevaban el nombre de su Señor, pero bajo el nombre de cristianismo ocultaban los hechos más horribles y atroces que alguna vez la raza humana vio. Ahora, todo lo que estoy haciendo simplemente es citar. Cada uno de ustedes los puede leer en su casa
y puede hacer una investigación todavía más profunda e intensa de la que este servidor ha hecho. Simplemente lo decimos como marco de referencia. Sigue diciendo ella: para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz difícil de llevar. Y ligados por votos de pobreza y humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse ¿de qué? De la riqueza y del poder. ¿Por qué? Pues porque aprendieron que el que tiene el dinero manda. El que te presta el dinero, pues es tu dueño. Ellos dijeron: si aprendemos a apoderarnos del poder, o sea, de los reyes, príncipes, duques y de los banqueros. Por cierto, tengo que adelantarte, los Illuminati fueron una creación de los jesuitas. Eso te lo voy a dar en el tema que viene. Y los masones, creados por Adam Weishaupt, los masones dirigidos por Weishaupt. Weishaupt fue educado con los jesuitas y nunca dejó de ser jesuita. Todo está documentado, eso te lo voy a presentar la semana que viene. Así es que sus dos hijos, porque de los jesuitas nacieron un montón de hijos, yo diría monstruos. Lo voy a ver la semana que viene. De hecho, el movimiento y manifiesto comunista de Marx, creación de los jesuitas. Ese es uno. Y el fascismo de Europa y la cuestión de lo que pasó con Hitler también tuvo que ver con los jesuitas. Todo lo vamos a ver la semana que viene. Pero mira lo que dice Elena de White. Esto ya es el espíritu de profecía. Dice ahí que querían estudiar el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Tremendo ejército. Al darse al conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, jesuitas, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. ¿Qué significa esto, que el fin justifica los medios? Que el fin era recobrar el poder del papado, la herida mortal, y deshacerse de los indeseables que estaban en contra del papado. Para lograr esto, lo que hicieran era válido. El fin justifica los medios. ¿Cómo cuáles medios? Elena de White lo explica. Segundo dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, falso testimonio, el asesinato, no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados. Igualito que en los días de Jesús. Solo para que vean cuántos se corrompieron. Mentían, robaban, asesinaban, perjuraban. Y dicen: no te preocupen, vos te absolvo, están perdonados. Al cabo es en el nombre de Dios. Siempre que vieran los intereses de la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes. Voy a parar un poquito ahí. Yo me pregunto, en 500 años, ¿cuántos países los que están en el gabinete junto a los presidentes son jesuitas? O sea, si eso lo hicieron en los días de Elena de White, hoy en día, imagínense, 500 años después, ¿cuántos que dicen ser protestantes, que dicen que aman la libertad y que dicen que ellos no quieren nada que ver con las torturas y la imposición de lo que es las obligaciones de esclavitud, que somos libres por la Constitución?
¿cuántos de ellos son consejeros de los líderes de estados? ¿Cuántos jesuitas, bajo el manto de ser americanos patriotas, realmente a quien están sirviendo es a su verdadero amo, al Papa Negro? Se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes. Y al ser consejeros de los reyes, ¿qué hacían? Dirigían la política de las naciones. Ahora no sé si empiezas a entender. Nada pasa solo por pasar. Aún en las guerras que han sucedido y en las políticas que hay en las naciones de los movimientos LGTB, guerras entre los países, guerras comerciales, hay una mano siniestra detrás de todo esto. Hay una mano que dice el fin justifica los medios. Y hay voces que los reyes están escuchando. Y que al final no son los reyes los que toman las decisiones. Son las voces que desde hace muchos años se han ganado confianza para que su voz tenga peso y dirija la política de las naciones. ¡Qué astutos! ¡Qué astutos! Además, ella sigue diciendo que los jesuitas se hacían criados, si era necesario, para convertirse en espías de sus señores. Claro, las orejas les crecían. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles. En otras palabras, controlar la educación. Y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes serán inducidos a observar los ritos romanistas. Ay, hermanos, es que hay tanto para decir, pero la verdad el tiempo no me da. Si me sigo dando explicaciones en detalle, no termino. Simplemente déjeme terminar lo que Elena de Guay está citando, y todo está en Conflicto de los Siglos. Sigue diciendo: con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron en la ruina. Los distritos más fértiles se quedaron baldíos. El entorpecimiento intelectual y decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. O sea, donde llegaban los jesuitas arruinaban la nación. Donde llegaban los jesuitas se quedaban con sus recursos, dominaban la política, dominaban a los reyes. En otras palabras, ellos eran los que mandaban. Ahora mira lo que dice Elena de Guay acerca de París. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegurarse que precisamente antes de estallar la revolución, 200,000 indigentes dependían de los socorros del rey. Ya tienes una idea de lo que viene para el mundo, ¿verdad? Porque prácticamente el mundo está en lo que le pasó a Francia. Ponen a las naciones de rodillas. Todo sube de precio, ya no hay comida, no hay trabajo, la inflación está al tope. Y el país empieza a venirse a la ruina. El país entero empieza a depender del gobierno. Y una vez que el país depende del gobierno, ya no de tus esfuerzos personales, literalmente el gobierno puede hacer contigo lo que se le pegue la gana. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que mientras el país estaba yendo a la bancarrota, mientras el país de Francia ya no tenía ni para pagar la comida, ni para pagar la renta, y que eso al final estalló en la Revolución Francesa, porque ya, imagínate, 200,000 indigentes en la calle. ¿Sabes qué es lo que pasaba al mismo tiempo? Dice ella, capítulo 16, únicamente los jesuitas prosperaban. ¡Qué astutos! Únicamente los jesuitas prosperaban. Y en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía. O sea, no solamente se adueñaron del dinero, ya eran los que gobernaban Francia. ¿Por qué crees que después de Napoleón dijo hasta aquí se acabó y le dio el golpe al papado? Porque Francia sufrió bajo las manos de los jesuitas. Y no solamente Francia, Rusia también. Ahorita vamos a hablar de Rusia. Dice ahí: los jesuitas gobernaban con infame tiranía
sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galeras. Capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Claro, esto no te lo van a enseñar en la escuela pública. Esto no te lo van a enseñar en cualquier púlpito. Esto no te lo van a enseñar en cualquier high school. Porque se han encargado ellos mismos de reescribir los libros. Por eso estos libros, si tú los tienes, no los pierdas, hermanos. Son libros que es ya rara a veces encontrarlos. Todos los complots que han hecho los jesuitas en el paso de los años para poder adueñarse de la riqueza del mundo, del dominio político del mundo, y al final, a través de todas sus ramas, ponerlos en los pies del Vaticano, han hecho un trabajo fenomenal. Así es como nació la Orden de los Jesuitas. Por ejemplo, el diccionario más reconocido de Inglaterra, que es el Diccionario de Historia Británica de Oxford, hablando de los jesuitas, dice: la Sociedad de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola, 1540, y ofrecía total obediencia al papado. Y era prominente en su esfuerzo para recuperar el terreno perdido que la iglesia perdió durante el tiempo de la Reforma. Claro, el comentario bíblico adventista lo refuerza, la parte en amarilla. Dice ahí que los jesuitas llegaron a ser el ejército intelectual y espiritual para la exterminación del protestantismo. Además, el compendio de Manual Bíblica bajo la palabra jesuitas o los jesuitas dice: los jesuitas, orden fundada por el español Ignacio de Loyola sobre principio de obediencia absoluta e incondicional al Papa, con el objetivo de recobrar el territorio perdido ante protestantes, maometanos y la conquista del mundo entero para la Iglesia Católica Romana. ¿Sabes? Todo esto que estamos leyendo, hermanos, es exactamente el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. La herida mortal va a ser otra vez sanada. Y el compendio dice: su lema era para la mayor gloria de Dios. Sus medios, las escuelas, buscando especialmente a los hijos de las clases dominantes y tratándose en todas ellas de alcanzar el dominio absoluto del alumno. El confesionario especialmente para reyes y príncipes, o sea, conocían todos los secretos de todos los reyes, príncipes, pues por eso inventaron el confesionario, para sacar la verdad desde el joven hasta el rey. Conocían todos los pecados de todos. Sabía lo que cada quien estaba haciendo, porque a través del confesionario ellos mismos confesaban sus pecados a seres humanos, porque así se les educó. De hecho, Ignacio Loyola llegaba a decir, más claro, no canta un gallo, que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos. Los superiores, tal cual si fueran cadáveres. O sea que si tu superior te dice, haz esto, haz a un lado tu conciencia como un cadáver. O sea, no pienses, tú solamente haz. Y tratar de cualquier modo, o como el bastón de un anciano que tiene en la mano y maneja como le da la gana. Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva y debería ser pronta, alegre y constante. O sea que si te dicen mata a tu papá, pues hazlo alegre. Al final es para la gloria de Dios. Constante y pronta, no lo pienses mucho. El religioso obediente cumple gozoso con lo que le han encargado sus superiores para el bien común, seguro de que así corresponde verdaderamente a la voluntad divina. Y eso lo pueden encontrar en Regulae Soetaetes Jesus, sumar en párrafo 33 y 36. También pueden encontrarlo en la Enciclopedia Británica bajo la palabra jesuita.
En uno de los libros más antiguos que se llama Historia de la Compañía de Jesús, ojalá que todavía lo puedan conseguir, miren lo que dice en la página 25. El que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al momento renunciar a su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra, y que las constituciones de la compañía hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal han debido preocupar a todos los políticos. Sí, eso es verdad. La gran mayoría de naciones empezaron a tenerle miedo a la orden de Ignacio de Loyola. Empezaron a tener miedo. Donde llegaban los jesuitas empezaban a controlar. Donde llegaban los jesuitas se apropiaban de las riquezas. Se apropiaban de las escuelas, la educación, consejeros de los reyes, ponían a la nación de rodillas, ellos prosperaban y literalmente los iban llevando poco a poco a los pies de Roma. De hecho, en un incidente de un viaje que él tuvo a Jerusalén, mire lo que sucedió. Ignacio comenzó su viaje a Jerusalén tan pronto como terminó su convalecencia, porque él antes era militar, recibió una herida, ya no pudo seguir más en el ejército y se convirtió en un soldado de Jesús. Viajó a Jerusalén y su primera parada fue en el famoso monasterio de Montserrat. El 24 de marzo de 1522, fíjate, antes del Concilio de Trento, ofreció la espada y el puñal delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse de las almas de Cristo, o sea, hacerse un soldado de Jesús. Pasó toda la noche en vela con su bastón en la mano, desde Montserrat bajó una ciudad llamada Manresa, donde pensaba permanecer unos días. Estuvo ahí casi un año. Ignacio notaba sus experiencias en un pequeño libro, y ¿saben? No voy a hablar un poquito todo acerca de eso, que después se convierte en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Él veía cosas en esa cueva. En el monasterio él escuchaba cosas, voces, órdenes que recibía. Es muy interesante leer la historia de cómo él desarrolla ejercicios espirituales que hoy por hoy todavía los jesuitas los practican. Es una forma práctica, repitiendo la palabra, que el jesuita ve a Dios no solamente así como me pongo de rodillas y oro y me siento bien. No, ellos tenían experiencias visuales y sensoriales. Es como los que toman peyote y ven cosas y cosas raras, o los que fuman marihuana y todo eso, y de repente, o cocaína, heroína. Ellos tenían experiencias muy similares, en los cuales después llamaron ejercicios espirituales. De espirituales no tenían absolutamente nada. Más bien eran fuerzas demoníacas que estaban controlando, que por cierto, lo curioso del asunto, por todo el daño que hizo, o según la Iglesia Católica y el papado, el bien, lo elevaron al grado de ser un santo en la iglesia. Es San Ignacio de Loyola, porque realmente en el paso de los siglos logró hacer lo que ninguna otra orden en la Iglesia Católica había hecho: ganar las riquezas, el poder económico, el poder militar, el poder político y la influencia religiosa sobre cada nación que ellos llegaban. Pero entonces Elena de White habla acerca de algunos lugares que no aceptaron la influencia de los jesuitas. Mira, por ejemplo, dice: lo más inicuo que se registra en el óbrego catálogo de crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé, orquestada por los jesuitas. Saben ustedes, no les voy a contar toda la historia, pero el príncipe que les había prometido protección, lo amenazaron de excomulgarlo. Y los ejércitos de Roma se reunieron para que el pueblo entero, que era protestante, al sonar las campanas
Todo está en el conflicto de los siglos. Fuera la señal para poder hacer la masacre más vil que ha habido contra el pueblo, un pueblo protestante en Europa, que fue San Bartolomé. Es verdad, no tenían escrúpulos. Es verdad. El fin justificaba los medios. Y si era necesario exterminar pueblos enteros, incluyendo niños, adultos, ancianos. Es más, la historia dice que era tanta la sangre que derramaron que la sangre llegó al río del pueblo. Eran chorros de sangre, era demasiada gente que mataron. Dice que los verdugos se turnaban porque de cortar tanta cabeza se cansaban, que tenía que venir otro verdugo a seguirle porque eran demasiada gente que mataron. Nadie se escapó. Solo para que tú puedas ver hasta dónde la iglesia, bajo la dirección de los jesuitas, en este esfuerzo, eran capaces de hacer. Más adelante, Napoleón Bonaparte, y ahora te voy a citar a algunos historiadores, Napoleón Bonaparte hace una declaración de los jesuitas. Mira lo que dijo Napoleón Bonaparte. Los jesuitas son una organización militar. No son sacerdotes, no son arzobispos, no son obispos, no son un abad en un claustro. No. Son un ejército. Son una organización militar, no son una orden religiosa. Su jefe es un general, por eso al Papa Negro se le llama el general. Porque literalmente la orden de los jesuitas es como un ejército, es el ejército que va a ganar el poder del papado para que la herida mortal sea sanada. Así es que dice, su jefe es un general de un ejército, no un padre abad de un monasterio. Y la meta, lo dice Napoleón, de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo por la abolición de un solo hombre, Papa de Roma. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. La palabra IHS, Iesus Hominum Salvatore, fue el logo que escogió Ignacio de Loyola. Todo por amor a Dios. Llevamos el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo hacemos lo que hacemos, aunque el espíritu de profecía nos revela las reales intenciones de la creación de los jesuitas. La historia lo corrobora. 500 años después podemos ver que literalmente muchísimos que dirigen los asuntos del mundo están siendo dirigidos por jesuitas. Lo veremos en el próximo tema. Y les voy a mostrar las fotografías de presidentes que han hecho concordatos con Roma. Presidentes que han hecho cosas que ningún otro presidente ha hecho, no solo de Latinoamérica o de Oriente o de otros lugares del mismo Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo lograron? Es más, te doy un solo ejemplo. Schuller tiene una iglesia en California que se llama la Catedral de Cristal. Imagínate, solo el nombre te lo dice, la catedral, que eso viene de terminología católica. Los protestantes le llamamos iglesias o templos, pero él decidió decir la catedral. Está preciosa. Tú vas manejando por creo que es el 5, si no estoy mal, el 22, una preciosura de edificio. Ustedes saben, Schuller, que dice que es protestante, todo lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Schuller viajó al Vaticano, siendo protestante, a pedirle al Papa que diera la bendición sobre los planos antes de construir la Catedral de Cristal. ¿Qué tiene que hacer un protestante líder de América viajando al Papa de Roma, sabiendo lo que ellos han hecho en el paso de la historia y la corrupción que han tenido al alejarse de la palabra de Dios, y que en vez de ser amigos de Dios son enemigos abiertos de Dios?
viaja al Vaticano para pedir su bendición antes de construir la Catedral de Cristal. Ese es uno. ¿Quieres que te hable de Billy Graham? ¿Quieres que te hable de aquellos grandes líderes de América que conocen pero callan y no dicen nada? ¿Quieres que te dé la estadística exacta de cuántos senadores y congresistas hoy en día son de rama católica? Todo esto lo vamos a ver la semana que viene, y esto es simplemente el fruto de la semilla que los jesuitas sembraron en el trabajo que han hecho desde hace 500 años. Elena de White sigue diciendo: se hacían criados para convertirse en espías de los señores, hacían colegios. Esto ya lo vimos. Me lo voy a saltar. Las llaves de esta sangre. Malachi Martin no solamente hablaba de que viene un nuevo orden mundial. En la página 219, Malachi Martin decía, en las llaves de esta sangre, sistemas sofisticados de engaño están disponibles a los jesuitas, como los desarrollados por el católico Terzenski, fundador de la temible policía checa y precursor del NKVD y la KGB en Rusia. Este sistema fue ideado y perfeccionado para obtener el consentimiento de los que están siendo engañados. O sea, no solamente aprendieron cómo torturar, sino cómo convencer psicológicamente a la gente que ellos tienen la razón, sin tirar una bala. Han aprendido la nueva Santa Inquisición. Y de hecho, la KGB y el montón de estas policías han aprendido los métodos de los jesuitas. De hecho, en la historia secreta de los jesuitas, Edmund Paris, que es uno de los mejores libros que recomiendo. No sé si se puede conseguir, pero si lo puede conseguir, no lo prestes, porque después ya no lo consigues de regreso. Resulta ser de que él habla acerca de cómo manipularon reyes, príncipes, duques, financistas en el paso de la historia para al final del día ellos quedarse bajo el control. Mira lo que dice nada más y nada menos que el general Montholon en su memorial en la cautividad de Napoleón, página 62. El general de los jesuitas insiste en ser el amo, y este es un americano, soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean metidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial, no te van a pedir permiso. Por lo tanto, es el irreconciliable enemigo de la autoridad constituida. Pues claro, ya lo vemos con la pandemia, ¿verdad? Se saltaron las constituciones de los países, se saltaron los senadores de los países, se saltaron los congresistas o los congresos de los países, y que dijeron: señores, esto es lo que hay que hacer, y el mundo entero obedeció. Por eso dice, es enemigo de toda autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio, si es cometido por los intereses de la sociedad, los jesuitas o la orden del general. De hecho, R.W. Thompson, en su libro Las huellas de los jesuitas, página 245, dice que Rusia fue infiltrada por los jesuitas. Hay varias razones por las cuales fue infiltrada. Número uno, en el año 1000 la Iglesia Ortodoxa se separó, fue el primer cisma más grande que tuvo la Iglesia Católica, y perdieron a los ortodoxos. Que hoy por hoy todavía los ortodoxos no reconocen la autoridad del Papa. Ellos tienen a su patriarca. Los jesuitas se infiltran en Rusia e intentaron de hacer los mismos métodos: controlar el dinero, controlar la política, controlar la religión, la misma metodología. Pero el emperador ruso Alejandro se avispó. ¿Y qué es lo que hizo el emperador ruso Alejandro? Se vio precisado a promulgar un decreto real en 1816, imagínense, mediante el cual
los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú, siendo poco efectivo. Miren, les dieron la patada. Los sacaron a patadas. No los queremos aquí. Ya sabemos quiénes son ustedes. Donde ustedes están hay crimen, muerte, asesinato. No los queremos. 1816 el emperador dice, van para fuera de Rusia. ¿Pero qué hicieron los jesuitas? Se volvieron a regresar. Fue poco efectivo ese decreto y promulgó otro en 1820. ¿Qué quiere decir? Que no tardaron ni 4 años y otra vez están metidos en Moscú. Ahora, la pregunta, si eso fue en 1820, 180 años después, de hecho 200 años después, ¿cuánta influencia tienen ahora los jesuitas en Rusia? ¿Qué influencia tienen ellos sobre el Congreso de Rusia? ¿Hasta qué punto ellos están planificando lo que está sucediendo en Rusia? Y no solo en Rusia, sino en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos está siendo puesto en bancarrota. Literalmente están llevando al país a la ruina. Y es intencional. Lo mismo quisieron hacer en Europa. Europa se está yendo a la ruina. Y lo mismo quisieron hacer con Rusia. Pero Rusia ha sido muy inteligente porque Rusia no ha querido someterse al Papa de Roma. Va por ese camino. Se está yendo a la ruina. Europa está yendo por ese camino. Se está yendo a la ruina. Australia siguió el mismo camino. Se está yendo a la ruina. Los países católicos que se sometieron al Papa ya están en la ruina. Ni siquiera tienen que ir a la ruina. Ya están en la ruina. Por eso se están rebelando. Pero Rusia, bajo su patriarca, que no se sometieron al papado, son los que están creando el nuevo eje monetario y de gobierno global. Pero saben, los jesuitas no están dormidos. Ya tienen agentes trabajando en Rusia y en el Kremlin desde hace muchísimo tiempo. Por eso dice que en 1820 les vuelven a dar la patada y los excluyen de los territorios rusos, según R.W. Thompson. Ahora, más de 85 países, y lo tengo documentado, y de hecho aparece en el mismo libro de Malachi Martin, y aparece en el libro Los Jesuitas, escrito por James Aitken, más de 85 países los expulsaron. Porque vieron en los jesuitas una orden venenosa y dañina. Pero ellos siempre regresaban porque tenían un plan en mente. Bueno, se rumoraba que los jesuitas querían dominar Estados Unidos. Y que en sus planes de dominar al resto del mundo, y políticamente, o sea que ellos, y educacionalmente, se rumoraba que también querían someter a Estados Unidos y ponerlos a los pies del Vaticano. Miren lo que dijo el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams. Ahora, esto no lo dice un loquito que se sienta aquí en un sillón, simplemente estoy citando a grandes autoridades, y si para ti el segundo presidente de Estados Unidos es también un loquito, pues bueno, hazle más caso al TikTok con los patitos que van cruzando el camino, si eso es lo que a ti te gusta. Pero estoy citando autoridades, como un expresidente de los Estados Unidos que era John Adams, y mira qué dijo: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente, ¿saben que había mismos papas que le tenían miedo a los jesuitas? De hecho, un papa los eliminó. Un papa dijo: hasta aquí llegaron, ustedes ya se crecieron demasiado. O sea, eliminó la orden de los jesuitas. ¿Y saben qué? Quien terminó eliminado fue el papa. Lo envenenaron. Y el próximo papa vino y restableció la orden de los jesuitas.
el fin justifica los medios. Y si el fin era matar un papa, no lo iban a pensar dos veces. Por eso dice John Adams que la restauración de los jesuitas por Pío VII representó un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y la muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Y si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido la condenación aquí en la tierra y en el infierno, es la sociedad de Ignacio de Loyola. Quisiera ver si un presidente de hoy, quisiera ver a Biden hablando así. Pero es que Biden ya ni habla, ¿verdad? Ya, por eso ya no lo sacan ni en la televisión. Pero quisiera ver a un presidente hablando así. ¿Por qué creen que Trump no se llevaba muy bien con el Papa de Roma? Porque Trump conoce. Él sabe cómo se manejan las cosas. Y él sabe que realmente quien gobierna el mundo ni siquiera es Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Es el Papa de Roma. Y el segundo presidente de Estados Unidos dice: los jesuitas merecen ser condenados en la tierra y en el infierno. Segunda cita. ¿Qué les parece a Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos? La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¿Saben quién fue un contemporáneo de Abraham Lincoln? Nada más y nada menos que el inventor del telégrafo, que era Samuel Morse. ¿Sabían ustedes que Samuel Morse viajó al Vaticano para ver si en verdad estaban tan corrompidos? Si en verdad todos los horrores que se decían de los jesuitas y del Vaticano era verdad. Porque Lincoln, que era amigo de Morse, hablaba del rumor que los jesuitas querían controlar Estados Unidos y ponerlos bajo el dominio del Vaticano. Cuando regresa Samuel Morse del Vaticano, miren lo que escribió. Los jesuitas son una sociedad secreta como tipo masónica. Pues claro, ellos crearon a los masones, pero con sobreañadidas y horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosas. Yo me pregunto, ¿por qué nadie habla así? ¿Por qué ya nadie habla así? ¿Por qué no escuchamos a los pastores predicando así? ¿Por qué no escuchamos a los evangélicos predicando así? ¿Por qué no escuchamos a Billy Graham predicando así? ¿Por qué no escuchamos a Schuller predicando así? O a su hijo, o a los grandes líderes religiosos advirtiendo al pueblo que el enemigo más grande no son los Rockefeller. Miren, todos ellos, Rockefeller, Bilderberg, el grupo del G7, todos los magnates de la tierra le sirven al Papa Negro. ¿Por qué nadie se pone a advertir al mundo que la herida mortal pronto será sanada? Y que una vez que sea sanada, los horrores 1000 veces más peligrosos que los masones que hacen los jesuitas del Vaticano serán restituidos una vez más. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la profecía. Miren lo que dice Dave Hunt, no es adventista. Es uno de los más grandes pensadores protestantes. Yo tengo el libro de él, tremendo pensador. Miren lo que dice él. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos en todo el mundo. O sea, que alguien en tu iglesia puede ser jesuita y nunca te lo va a decir. Puede ser anciano de tu iglesia, jesuita, nunca te lo va a decir. Puede ser pastor de iglesia, nunca te lo va a decir. De hecho, Alberto Rivera, de eso voy a hablar la semana que viene, que era un sacerdote jesuita, él mismo declaró que había cantidad de pastores en iglesias protestantes que eran jesuitas y que no eran pastores, eran jesuitas infiltrados. Ahora, un pastor jesuita, ¿qué va a hablar? ¿Del Vaticano? No, al contrario, va a llevar a esa iglesia a los pies de Roma. ¿Cuántos agentes tiene, según Dave Hunt, el Vaticano a nivel mundial? Dice, hay miles de agentes secretos. Incluyen a los jesuitas, los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, el Opus Dei y otros.
El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos de campaña son incomparables. Ahora empiezas a entender lo que dijo Malachi Martin. ¿Por qué Malachi Martin coloca al Vaticano como un contendiente para dirigir el mundo una vez más? Porque no es de menospreciarse. Tienen los recursos económicos, tienen agentes infiltrados en el mundo entero, dominan los medios de comunicación, dominan los sistemas educativos, dominan las Naciones Unidas, dominan a presidentes. Amigos y hermanos, la herida mortal está a punto de ser sanada. De hecho, un historiador que vivía en los días de Elena de White, y ya estamos en la parte final, que ya se nos fue casi la hora y media, y tenemos que adelantarnos. Miren lo que dice Willy en los días de Elena de White, y está citado en Conflicto de los Siglos. Dice: no había forma de disfrazarse que ellos no poseyeran, por lo que podían penetrar en cualquier lugar. Podían penetrar silenciosamente en el guardarropa de un monarca, como en el gabinete de un jefe de Estado, infiltrarse de forma secreta en una asamblea general y mezclarse sin provocar sospecha alguna de las deliberaciones y de los debates. No había idioma que no pudieran hablar, ni credo que no profesaran. O sea que si se querían decir, soy adventista, ¡ay, amén! Soy bautista, amén. O sea, no importaba, el fin justificaba los medios. Se hacían pasar por quien fuera, el disfraz que fuera necesario. Si era necesario decir, soy líder del movimiento LGTB, pues lo hacen para influenciarlos y ganarlos. No había disfraz que para ellos fuera imposible de utilizar. Y dice ahí, ni credo que no profesaran, sin embargo no había iglesia en la que ellos incursionaran, ni membresía de la iglesia a la que pertenecieran que continuara funcionando, o sea, las echaban a perder. Ellos podían desacreditar al Papa ante los luteranos y jurar su intención solemne de guardar el juramento. En otras palabras, se hacían de una religión, hablaban mal del Papa, hablaban mal de todos los católicos, y ellos mismos eran los principales líderes que iban a silenciosamente destruir la iglesia protestante a la que pertenecían. Eso es maquiavélico. Eso es malvado. Eso es puro evil. Pero el fin justifica los medios. Ahora, hubo un sacerdote canadiense que él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, no solo con la corrupción de la iglesia, sino con los jesuitas. Los conocía muy bien. Era el sacerdote Chiniki, el que ustedes ven ahí en pantalla. Charles Chiniki era un sacerdote canadiense presbiteriano que se convirtió de la iglesia católica, nació en Quebec, Canadá, y finalmente sirvió por muchos años en el servicio de la iglesia. En 1851 estableció una colonia en Kankakee, Illinois, y 1800 Kankakee, yo me lo conozco bien porque todos los años llevábamos a la iglesia que pastoreábamos en aquel entonces junto al río Kankakee, y ahí siempre nosotros acampábamos. Fui pastor más de 7 años en Chicago, entonces siempre íbamos a Kankakee. En 1858 dejó la iglesia de Roma y se unió a la iglesia presbiteriana canadiense, tomando la congregación de Kankakee con él en Estados Unidos, a pesar de ser canadiense. Y finalmente publicó un número de libros de temperancia. ¿Por qué? Porque eran los tiempos de Al Capone, recuerdan ustedes, la borrachera, todo el mundo tomaba, o sea, él estaba en contra de eso y él apelaba más bien a la temperancia. No tomen, somos hijos de Dios, cuiden el cuerpo, etcétera, etcétera. Y al final de eso le levantaron un falso de infidelidad y lo llevaron a la corte. Había más de 6 abogados jesuitas que estaban en contra de Chiniki porque literalmente lo querían destruir. En primer lugar, porque se salió de la iglesia, y en segundo lugar, porque está predicando en contra de los mismos abusos de los sacerdotes que decían, señores, hablamos de que la gente es borracha y los primeros borrachos son los sacerdotes. O sea, hablemos en claro. O sea, el hombre era un hombre que literalmente era muy honesto.
y era muy directo. Y al ser directo, eso le costó ser demandado con falsas acusaciones, y más de 6 abogados jesuitas lo llevaron a la corte. Escribió un libro después que se llamaba 50 años en la Iglesia de Roma. Ahí que si alguien conoce de teología católica, ¿quién mejor que el padre Chinique, que estuvo 50 años en esa iglesia sirviendo? Pero ¿saben algo interesante que él escribe en uno de los párrafos de ese libro? Escuchen. Gobernaremos a los Estados Unidos y los pondremos a los pies del vicario de Cristo, el Papa. De modo que él ponga fin al sistema impío de educación y a las leyes de conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre. Sí tenían razón. De hecho, cuando demandan a Chinique, hubo un abogado que lo defendió. Inteligente, pero no era tan experimentado como los otros lobos rapaces de los abogados de los jesuitas. Pero ¿saben qué es lo interesante del asunto? Que cuando el abogado que defiende a Chinique presenta toda la argumentación de falsos testimonios y acusaciones y presenta el carácter de Chinique, etcétera, etcétera, al final de cuentas, Chinique, cuando se viene la declaración final, gana la demanda. Y Chinique es puesto en libertad. Los abogados jesuitas salieron con una mirada infernal en contra de Chinique y en contra de su abogado. La historia cuenta que Chinique derramó lágrimas y su abogado le dijo: ¿por qué llora? Si ganamos el caso, ha quedado perdonado, exento, ya no hay ningún problema. ¿Por qué llora? Dice: no, mi señor, no lloro por mí, lloro por usted. ¿Pero por qué llora por mí? Porque yo vi los ojos de odio de los jesuitas y sé que los jesuitas no perdonan cuando son vencidos. Y usted hoy los venció con los argumentos de la verdad. Mi señor, temo por su vida, porque los jesuitas en el tiempo correcto saben vengarse. Por cierto, ¿saben ustedes quién fue el abogado que defendió a Chinique? Nada más y nada menos que el que llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. ¿Y saben qué le pasó a Abraham Lincoln? Lo estudiamos la semana que viene, pero ya saben de lo que son capaces los jesuitas. Si son capaces de eliminar presidentes. Por cierto, les voy a hablar de Kennedy. Y para los que no saben, antes de Kennedy ser asesinado dio un discurso. El discurso lo tengo, se los voy a presentar. Se van a quedar con la boca abierta lo que Kennedy, siendo católico, primer presidente católico en Estados Unidos, dio un discurso. Y el discurso tenía que ver que él no iba a prestarse a los intereses de poderes ajenos o externos, sino que él se iba a dar a los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero él era católico. ¿Y qué le pasó a Kennedy? Ustedes conocen la historia. ¿Es el único? No. Que por cierto, no se sorprendan que lo que está pasando con el presidente Trump. No se sorprendan todo lo que le están haciendo. Porque él no está a favor de la pleitesía con Roma. Él es un patriota. La elección viene ya el año que viene. Solamente Dios sabe qué es lo que va a pasar en las elecciones. Pero él ya dijo claramente, el presidente Trump, el expresidente Trump, si yo quedo como presidente, voy a llevar a la corte y hacer a juzgar a todos aquellos corruptos que han tenido que ver con todo este circo que ha pasado en los últimos años en el mundo. ¿Qué le va a pasar a Trump? No lo sé. Pero una cosa sí sé, lo que dice el espíritu de profecía. En nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Trump no va a ser el Salvador. DeSantis tampoco va a ser el Salvador. El Salvador
tiene un nombre, su nombre es Cristo Jesús. Y mientras más cerca estemos de Jesús, más seguros estamos. Pero hermanos, los días están llegando de una forma sorprendente. La semana que viene, si nos da oportunidad, hablaremos de la parte 10 ya, del enemigo invisible. Pero les doy un pequeño adelanto porque en esa parte sí que nos vamos a destapar. Esta parte la tuvimos que hacer histórica, para que vean que nomás hablamos por hablar, o sea, para que vean toda la parte histórica, citamos Enciclopedia Británica, Manual de Compendio Religioso, citamos a Charles Chiniquy, citamos a Elena de White, citamos a lo que es el Comentario Bíblico Adventista y la lista sigue. O sea, no es alguien que se le ocurrió hablar por hablar, y nos faltaron cantidad de libros. Pero para el que quiera ver, evidencia suficiente hay de quién hoy por hoy controla el mundo. Y ya les pasé un video acerca de quién controla el mundo. Se los pongo una vez más, de quién controla el dinero del mundo. ¿Recuerdan lo que Elena de White decía? Entraba a las naciones para controlar el dinero y la riqueza del mundo. Pues ya lo lograron. Y una de las que hizo el estudio acerca de las mafias y las corrupciones monetarias a nivel mundial, una de las representantes del Banco Mundial investigó y descubrió quién realmente maneja el mundo. Y si piensas que es Bill Gates y Soros y los Rockefeller y las fundaciones de los mega ricos, has cometido un grave error. Ella descubre lo que nosotros ya sabíamos como iglesia desde hace más de 150 años. ¿Quién realmente maneja no solo el dinero, sino la política, las cuestiones religiosas, las cuestiones de estados y ahora, aún las cuestiones de salud? Eso ya lo sabíamos, no porque somos mejores que los demás, sino porque la palabra de Dios nos los dijo. Escuchen lo que ella dijo. Hunter, welcome to USAWatchdog.com. With us today, a brand new guest. Her name is Karen Hudis. She is an attorney, she is a banker, and she is a whistleblower. Karen Hudis, thank you so much for joining us today from Maryland. Thank you so much. Well, you worked for the World Bank for a better part of 20 years. You are an Ivy League trained attorney. You went to Ivy League school. I think you went to Yale. You worked for the World Bank as a lawyer. You're a banker, and you were a whistleblower inside the World Bank. Not just one time, but several times. At Crescendo, there was a big, almost $1 billion, whistleblowing fraud, malfeasance in the World Bank in Indonesia. And for that, you got a pink slip in 2009. Getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches of the world, and in the meantime... Dice, los grupos de poder que vemos en el mundo, de riqueza, que pensamos que están peleados entre ellos, para ver quién tiene más. Dice, ese es un error. Todos esos grupos de poder que hemos conocido están en cahoot, están en la misma cama. O sea, están trabajando de común acuerdo. Nos quieren hacer ver que hay competencia, que Chase, que Banco de América, que los bienes. Dice, están en la misma cama, el Fondo Monetario Internacional. O sea, todas esas entidades económicas, es mentira que están compitiendo, están en la misma cama y tienen el mismo propósito. ¿Qué te dice esto? Que lo que viene en el nuevo orden mundial con Rusia, China, Estados Unidos, etcétera, ya lo tienen planificado ellos desde hace muchos años. No es algo que alguien diga, oh bueno, se les ocurrió por la razón ahora que bajó el dólar. No, hermanos, ya esto es un plan que los jesuitas... Tú dirás, ¿y por qué sigue con los jesuitas? Escucha lo que ella tiene que decir. All of the countries of the world know that this thievery is going on. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And let me tell you... Dice, miren, vamos a ser honestos. Todos los bancos del mundo conocen esta porquería. Si hablemos claro, todos los bancos del mundo conocen la suciedad de estos intereses del poder económico. Pero hablemos del grupo más corrupto
de entre todos los corruptos que hay. Dice, yo sé quiénes son ese grupo. Y recuerda a esa abogada que estudió en la Universidad de Yale y ella representante del Banco Mundial. Dice, yo sé quiénes son ese grupo que apesta y son los más corrompidos de todos los, piensan los Rothschild, Bill Gates, en Soros, en todos ellos. Dice, yo sé cuál es el más corrompido de todos. Los jesuitas. Lo vuelvo a repetir el video, solo me salto un poquito. Dice ahí, antigua representante del Banco Mundial y abogada, Caris Hood. The biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And let me tell you what I just found out. Y el Vaticano, eso yo pienso que no hay que ni traducirlo. Dice, los más corrompidos de todos, dice, jesuitas y Vaticano. Ellos son los que dirigen el show, el Papa Negro. Ellos son el enemigo invisible. Y se mandan al frente, ¿verdad? Que Bill Gates y que tal corporación. No, dice, el mundo está completamente equivocado. Jesuitas y Vaticano realmente son los que están dirigiendo. ¿Qué te dice eso, hermano? El que tenga oídos, oiga. ¿Qué te dice eso? La herida mortal prácticamente, el curita se lo quitaron hace rato. Las puntadas ya las sacaron hace rato. La herida mortal está a punto de ser sanada. ¿Y eso qué significa para el pueblo de Dios? Tú sabes lo que significa para el pueblo de Dios, pero termino con lo que ella tenga que decir. I always thought that the CIA was the problem and the other intelligence agencies. Guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. The money is about the control, and the Vatican. Dice, yo siempre pensé que la CIA y las otras entidades gubernamentales que eran bien corruptas, ellas eran lo peor de lo peor y son los que dirigían el show. Dice, pero no. Ellos trabajan bajo la organización que puso el Vaticano. Está hablando de los jesuitas. Dice, ellos son los que dirigen a la CIA, ellos son los que dirigen las otras entidades. Ahora, ella decir eso es casi costarle la vida. Y casi nosotros decir eso es, prácticamente estamos en el mismo riesgo. Por eso no todo el mundo se atreve a hablar acerca de estas cosas. Porque ha llegado el tiempo que el mundo se ha cobardado tanto de decir la verdad, que ya la verdad dejó de ser relevante. El mundo prefiere la mentira a la verdad, pero esta mujer dice, yo no aguanto más, tengo que decir la verdad. Igual que Lutero, ¿verdad? Mi conciencia arde, no me puedo quedar con la boca callada y tengo que decir la verdad. Y ahora finaliza con lo siguiente. Intelligence agency, the World Intelligence Agency, they're talking about we're fighting over money, over what money we're going to use. No, that's the thing I'm saying, Greg. They're not fighting. No, they've all agreed. Todos están de acuerdo. The fighting is what we're led to believe. They're all in cahoots. Just like all the banks are in cahoots, all of these intelligence agencies are in cahoots too. For example, people don't know that their IRS revenue is going. Y corté esa parte porque no estoy completamente seguro, pero lo que ella dice es que grandes fondos de dinero de los impuestos de Estados Unidos cada año los mandan al Vaticano. No estoy seguro de eso. Por esa razón no lo puse. Pero ella asegura que gran cantidad de fondos de dinero de los Estados Unidos, de lo que colecta el IRS, lo mandan allá. Por eso no termine el video ahí. Pero eso es lo que ella dice. Pero ella dice, la organización realmente que dirige prácticamente todas las organizaciones son los jesuitas bajo el mando del Vaticano. Por eso es importante, amigos y hermanos, que como pueblo de Dios entendamos que si hubo un tiempo de salir de las ciudades, es ya. Estamos muy tarde. Una vez que se establezca este nuevo sistema digital de moneda, bueno, ya me estoy adelantando al tema de la semana que viene, mejor ahí le dejo. Los que vivan en el campo van a ser los únicos que van a poder sobrevivir y tener un pedacito de pera para comerse. Un tomatito, una cebolla.
alimento en la mesa. Mientras el mundo entero viene un colapso y una crisis alimentaria. Ya anunciaron la crisis alimentaria. O sea, son tan sinvergüenzas que ya lo están diciendo. Viene. Y va a ser en el momento que menos lo esperas. Tú dices, bueno, pastor, ayer yo fui a Walmart y estaba bien lleno. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Porque quién sabe si el mes que viene lo vas a hallar lleno. Pregúntale a Sri Lanka. A ver si ellos pueden decir lo mismo que te dices tú. Pregúntale a un montón de países que ahorita no tienen ni para comer. ¿Quién está detrás de todo esto? Los jesuitas están creando un colapso económico a nivel global que va a lograr un nuevo orden mundial. ¿Y quién va a ser el que va a dirigir este nuevo orden mundial? Vladimir Putin, nadie lo puede ver ni en su cara. Estados Unidos, ya nadie confía en él. Xi Jinping es comunista. ¿Y qué les parece el Papa, el Santo Padre de Roma? Los ojos del mundo van a ser volteados en su atención bajo el único que ellos considerarán, por influencia de los jesuitas, que susurrarán en los oídos de las Naciones Unidas y de todos los lugares de influencia y poder que tienen. Señores, ¿para qué le dan vuelta al asunto? Solo hay uno que es capaz de dirigir el mundo. No, pues eran bien sanguinarios con las... Ya cambiaron. Ya dejen de vivir hace 500 años, ya cambiaron. Es una nueva generación, es un nuevo día. Y se la van a creer. Pero ¿sabes qué dice Elena de White? Que una vez que ellos caigan en la red, el papado finalmente se va a quitar la máscara. Y van a conocer con quién se metieron. Se metieron a bailar con la más fea, ¿qué les puedo decir? Y van a comenzar los peores días. No contra el mundo, sino contra el pueblo de Dios. Cierro con esta cita. Y Elena de White dice, no tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Aún viajar. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápido como sea posible en una guerra agresiva. Por eso estamos queriendo poner imprentas en todos lados. La guerra es agresiva. Y por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo. Bueno, mucho más que decir. Pero creo que con estas casi 2 horas, el punto ha sido dejado. Seguimos trabajando para Dios, pero no trabajamos con dinero. Hay meses que a veces estamos al día. Hay meses que a veces no sabemos cómo le vamos a hacer para pagar la luz, o para pagar la renta, o para pagar... Hay meses que no sabemos. Pero ¿saben qué? Hay que aprender a caminar en fe. Y si hasta ahorita Dios nos ha hecho milagros, ¿por qué no lo va a hacer el día de mañana? Estamos en una guerra. Y hay soldados que un día apoyaron y ahora ya no apoyan. Gloria a Dios, pusieron su granito de arena. Dios traerá nuevos soldados que apoyen la obra del Señor. Porque cada vez estoy más convencido que esta obra no es mía, es obra de Dios. Y que si Dios me salvó de la tumba, fue por una razón, no para acobardarnos, sino para decir la verdad en amor, aunque duela. Y si tú quieres conocer la verdad, amigo, ora la oración que voy a orar en este momento para que Dios nos dé imprentas en todos los países. Y que el libro Conflicto de los Siglos llegue. De hecho, el libro lo dice todo mejor que este servidor. Lo que yo digo no es nada en comparación de lo que dice el libro. Que llegue un libro inspirado a voz humana. Yo prefiero mejor el libro, porque fue inspirado por Dios, pero para eso necesitamos imprentas. Y si hay hermanos que hace mucho se la han pensado en decir, ay, quiero colaborar, hermano, ya no te lo pienses mucho. La hora llegó, porque si tú no actúas ahora, Dios actuará a través de quien quiera actuar. Y la obra de Dios al final triunfará. Ojalá que estés del lado correcto a la hora que Dios te llame. Y cuando Dios te llame puedas decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Lo que sé también es que el papado va a ser vencido.
La bestia, el dragón y el falso profeta serán arrojados en el lago de fuego. Alabado sea el nombre de Dios. No van a ganar. Harán lo mejor, pero no van a ganar. Mi pregunta es, si tú vas a estar del lado de ellos, o vas a estar realmente ya de una vez por todas del lado del Señor. Y espero que despiertes este estupor espiritual y que le pidas a Dios que te dé discernimiento para que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Estuve en República Dominicana y he tenido el privilegio de poder hablar con prácticamente casi la gran mayoría de líderes adventistas. Me tocó hablar con el pastor Manuel Vázquez, que era el vicepresidente de la iglesia adventista. Me quedé varias veces en su casa. Nombre de Dios. Me regaló un libro, lo tengo firmado, 100 años de historia adventista en las comunidades hispanas. Libro grande, muy bonito, ahí lo tengo, me lo regaló. Un hombre de Dios, vicepresidente de la conferencia general. Me tocó hablar, créanmelo César, con Clifford Goldstein. Me tocó hablar con él. Me acuerdo que, porque me llevaron a la conferencia general y me presentaron un montón de líderes ahí, y fui y hablé con él. Me ha tocado hablar con Mark Finley. ¿Sabe dónde me tocó hablar con Mark Finley? En un restaurante en Andrews University, porque Lisa y yo estábamos comiendo un sándwich vegetariano y llegó él y a comer, y aprovechamos y nos sentamos y platicamos con él. Y platicamos con Mark Finley. Me ha tocado platicar con The Bachelor. Largo y tendido. Y hemos platicado. Con Gambetta, pues ni se diga, 15 años, imagínense. Con Gambetta me quedaba a veces hasta las 4 de la mañana hablando. Y le decía, ¿sabe qué? Ya me voy, que mi mujer me va a dejar dormir en el carro. Me dice, pues la mía también. Le digo, pues que la suya lo dije, yo ya me voy. Porque hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Últimamente hablé con David Gates. Nos sentamos y platicamos. Ahora, ¿por qué lo digo? Ay, el pastor se cree mucho. No. Te voy a decir por qué lo digo. Stephen Bohr, he hablado con él, frente a frente, en su oficina. Con el mismo Stephen Bohr. Con Quintero, la semana pasada hablé con él. Pero saben, no lo digo por el decir, ¡ay, cuánta gente conoce, se cree mucho! No. Lo digo porque le estaba diciendo a mi esposa, cuando estaba en las conferencias junto con el pastor David Gates, ¿quién iba a pensar que un niño gordito que estudió en una de las escuelas simples de Aguascalientes, que no fue un genio, porque andaba siempre mal en mis calificaciones, esas matemáticas y álgebras me tenían loco y no las pasaba? Le digo, un gordito que nadie conocía, que pobre, que a veces no tenía ni para una corbata ni una camisa. Dios me iba a traer hablando con esta gente. Me pone en humildad de decir, si eso Dios lo hizo con un niño gordito que nadie conocía, ¿qué tendrá Dios para ti si te dejas usar por Dios? Creo que Dios tiene una obra para ti. Y no digas, pastor, soy pobre, soy ignorante. Elena de White no sabía ni leer ni escribir. No hay excusas para servir a Dios. Usted simplemente diga como María, he aquí tu sierva, hágase de mí tu voluntad. Diga como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo es para la gloria del Señor. Diga como Isaías, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Diga como dijo Job, nada traje, nada me llevo. Todo es para la gloria del Señor. Y si en algo puedo, hasta mi vida doy por mi Señor que dio su vida por mí. Ojalá que el pueblo de Dios pudiera entender estos conceptos y prepararnos para los que vienen, humildad. Porque no predicamos estos sermones por el alarmismo.
¿Cuánto tenemos predicando esto? ¿20 años? Ni es nuevo. Lo que sí es nuevo es que se está cumpliendo de una forma extremadamente rápida y precisa. Eso nos dice, hay que acelerar el trabajo por la obra de Dios. Y Dios va a traer sus obreros a su viña. Y oraré para que en el país que tú estás, Dios te use como Gedeón, aportando económicamente, donando los terrenos. Por cierto, en Honduras necesitamos terrenos. Si alguien tiene algún terreno, 5, 10, 15 acres, dónelos para el Señor. Le prometemos en el nombre del Señor, se levanta un edificio, aunque sea chiquito como este, para que sea una imprenta. Igual que en Colombia. Ecuador, ¿alguien tiene algún terreno en Ecuador? Dónelo. Levantamos un edificio. Ni dinero tenemos, pero ya Dios proveerá aunque sea un ladrillo. Cristo pronto viene, llega la hora de hacer la obra del Señor. Pero Dios te va a utilizar a ti. Ponte en las manos de Dios. Sea un misionero, sea un guerrero de oración, sea un joven misionero voluntario, sea un Gedeón. Lo que tengas que hacer, Dios te lo indicará. Pero lo que tengas que hacer, hazlo ya, porque el tiempo se nos acaba. El enemigo ya avanzó mucho. Llegó hora que el pueblo de Dios avance también en fe. Por gracia, sabiendo que al final la victoria está asegurada. Vamos a hacer una oración y con eso finalizamos en esta tarde, pidiéndole al Señor que nos dé pues la vida y la salud para seguir predicando con valor su santa palabra. Padre eterno, a cerrar esta tarde, queremos pedir que nos ayudes para que en la parte 10 del tema que viene pueda ser presentado de tal manera que tu pueblo despierte a la realidad del tiempo en el que estamos viviendo. Y que Colombia pueda ser bendecida con esa imprenta que pronto va en camino, que los grupos se organicen, que venga el campamento y que Colombia reciba una explosión de verdad y de luz con tantos libros que van a venir a bendecir a esa nación que tanto ha sufrido pero que tanto necesita de Dios. Bendice a Honduras, bendice a Ecuador, República Dominicana, bendice a cada lugar que tu nombre está siendo glorificado y que tu obra va avanzando. Y ayúdanos aquí en Estados Unidos para que se puedan juntar los $100,000 para la imprenta, que es gigantesca, pero que pueda suplir a tantos grupos y hermanos de material para que trabajen para tu gloria, tu honra y adelante en el día de Jesús. En las manos del Altísimo nos ponemos y bajo la sombra del Omnipotente quedamos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, a los que han apoyado, gracias. A los que constantemente han puesto su granito de arena, muchas gracias. Del fondo del corazón de este servidor les agradezco, porque eso es lo que hace que esta obra, por la gracia de Dios, siga adelante. Y les animamos a seguir apoyando la obra del Señor. Y si hay algún Gedeón o Gedeona nueva que quiere decir, yo también quiero hacer un pacto con Dios y apoyar la obra del Señor para que haya imprentas, tanto en Estados Unidos como en otros lados, pues bueno, quiero hacer un pacto con Dios y ser también un Gedeón para los que quieran hacer pacto con Dios y renovar su pacto con Dios y seguir en pacto con Dios. He aquí la información. Muy feliz sábado, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. De pregón se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparce la luz del Señor, y con prontitud hacemos la voz está lista, nos invita hoy, dichosos aquellos que llama el Señor.